Bueno, nosotros vamos a arrancar primero haciendo un pequeño remember acerca de todo lo que es embriología, anatomía y fisiología. La embriología en sí del sistema del aparato urinario está la embriología del aparato urinario, especialmente del sistema urinario, proviene del mesodermo intermedio, especialmente de lo que son las crestas mesodérmicas comunes que se encuentran en la pared posterior del abdomen, hablando embriológicamente. ¿Dónde desemboca todo esto? Netamente en una cavidad denominada cloaca, que habitualmente es lo que, como ustedes saben, en las aves desemboca tanto la vía urinaria como lo que son la vía digestiva. En el sistema urinario, en la mayoría de los mamíferos, especialmente en el ser humano, se puede distinguir tres tipos de estadios o tres tipos de sistemas, que son el pronefro, mesonefro y el metanefro. Cada sistema o cada estadio o cada evolución de este riñón tiene diferentes estructuras, dentro de las cuales el pronefro, considerado como un riñón afuncional, son vestigios, son formaciones netamente de prolongaciones del conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, que van a formar las famosas prolongaciones o nefrotomas, que así se llaman, para dar los vestigios de las primeras nefronas, como vemos en este caso, ¿no? En el segundo caso hablamos del mesonefro, y aquí ya estamos hablando entre la quinta y sexta semana de gestación, donde nosotros podemos evidenciar importantes prolongaciones del conducto mesonéfrico para formar lo que son las primeras nefronas en sí funcionales. Ya desde aquí se define como nefronas funcionales porque es lo que va a generar las diferentes producciones, especialmente de la orina. Y por último, lo que es el conducto, el metanefro, que ya aquí ya se define como riñón definitivo, es donde ya es funcional y habitualmente vamos a tener una producción netamente de la orina. Como hablábamos, el pronefro, rudimentario, no funcional, cuarta semana de gestación, entre 7 a 10 grupos de células en la región cervical, donde nosotros podemos apreciar, y que estos grupos de células o estos vestigios se denominan nefrotomas, que al final de la cuarta semana se condensa y disminuye, y dándole o formando parte de lo que es el mesodermo. Mientras que el mesodermo es sí ya a partir de entre la quinta, sexta y séptima semana de gestación, esta cresta mesodérmica ovoide va formando esbozos en formas de heces para formar las primeras nefronas funcionales o las primeras túbulos funcionales que van a dar origen no solamente al corpúsculo renal, sino también a las diferentes tubuladoras de la misma. Y que estos glomérulos se entienden desde el conducto mesodérmico o conducto de Wolff hacia la parte caudal, y van a ser un grupo entre 10 hasta 50 nefronas aproximadamente. ¿Ya? Esto es lo que nosotros podemos ver y apreciar en la evolución, como vemos por aquí el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, donde se van a generar las diferentes imaginaciones y posteriormente a dar la formación de las nefronas. Esto, como les vuelvo a repetir, es un repaso. Vemos nuevamente el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, para la formación y proliferación, especialmente mesotelial, para formar lo que son los ovillos capilares. Esto es la formación testicular de la vejiga. Y por último tenemos lo que es el metanefro. El metanefro no es otra cosa que ya es un riñón definitivo, permanente, que ya aparece o aparece dentro de la quinta, séptima a novena semana, donde ya el desarrollo es importante, es funcional. ¿Por qué? Porque comienza a excretar cantidades de líquido. ¿Y cuál es la importancia de este metanefro? Que es donde nosotros vamos a ver dos tipos de estructuras. Una que es la blastémera metanéfrica, que nosotros podemos ver que es una masa mesenquimatosa, donde se va a condensar todas esas estructuras de nefronas largas, se condensan en un solo sitio. Y el segundo elemento son las yemas ureterales, donde van a nacer del conducto mesonéfrico, que vendría a ser este de aquí, o conducto de Wolff. Esta proliferación crece y se va a imaginar hacia lo que es la blastémera metanéfrica, y van a formar lo que es
la yema ureteral, todo lo que es el sistema conductual, el sistema de las vías urinarias y la blastémera, el riñón definitivo. Entonces nosotros podemos ver en este caso la yema ureteral, como es la imaginación propiamente del conducto de Wolff, que se va a dirigir directamente a imaginarse a lo que es la blastémera, que en este caso sería el riñón definitivo. Se imagina y van a dar orígenes a las diferentes estructuras dentro de las cuales tenemos lo que son los ureteres, la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y parte de lo que son los conductos colectores. ¿Ya? Y así nosotros tenemos dos tipos de formación, el sistema colector que corresponde a todo lo que es la vía y el sistema excretor. El sistema colector formado especialmente por la yema ureteral que se dirige y se imagina sobre la blastémera y que va a dar origen desde forma de la parte caudal convirtiéndose en los ureteres y hacia la parte proximal todo lo que corresponde a pelvis renal, cálices mayores, menores y los túbulos colectores de entre 1 a 3 millones de los mismos. La importancia de esto es que si en una de estas dos estructuras falla o hay alguna alteración, va a tener el paciente o el recién nacido va a tener malformaciones congénitas, como lo vamos a ver más adelante. Y el otro es el sistema excretor, que en este caso estaríamos hablando de la blastémera metanéfrica o tejido metanéfrico, que es donde se van a formar o se van a proliferar o van a madurar lo que son las diferentes estructuras de la nefrona, y que de esto depende de esta formación, porque la imaginación de la yema ureteral llega, se imagina y forma lo que son los túbulos principales o los túbulos colectores. Una vez imaginada, esto nosotros vamos a ver que estos casquetes que son de color celeste van a proliferar debido a la presencia de ciertas estructuras que van a permitir la formación de todo lo que corresponde a la región de la tubuladura de la nefrona. Y que estas estructuras, especialmente como son los factores de crecimiento de fibroblastos tipo 2 y tipo 16, son los que van a favorecer el crecimiento. Y así se define que la nefrona tiene dos vertientes de formación, una vertiente, la yema ureteral, y la otra vertiente, de la parte del tejido metanéfrico, dentro de los cuales la diferenciación de estas dos estructuras o la intersección de estas son el túbulo contorneado distal. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos fisiología. Y así tenemos nosotros que la blastémera metanéfrica tiene dos extremos, el extremo vascular, cuando hablamos de la nefrona, y el extremo urinario, el vascular que corresponde netamente del ovillo vascular y el extremo urinario que corresponde a todo lo que son el sistema colector. La formación del riñón, y que ya a partir de las 28 semanas de vida intrauterina se define que ya existe 1 millón de nefronas, pero esto es relativo debido a que las nefronas no se definen por la cantidad exacta que tiene que nacer el paciente, sino que define mucho de la talla del paciente. Un paciente que sea de mayor talla tiene mayor formación de nefronas. Por ejemplo, en el caso de un paciente de 1,5 metros, tiene 1 millón. Un paciente que tenga 2 metros de alto va a tener un poco más de nefronas. Entonces eso es muy relativo. Antes se hablaba que si el paciente era prematuro, nacía con menos nefrona y tenía más predisposición a tener insuficiencia renal, eso también ya se abolió, porque se habla ya que las primeras formaciones hasta las 28 semanas, ya el riñón está funcionalmente activo, es decir, que ya no compete si el niño nace prematuro o no en la muerte de las nefronas. ¿Y por qué es importante esto? Porque al haber las agenesias renales o al haber el difícil crecimiento renal, generan malformaciones intrauterinas, especialmente como son los oligodracmios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el feto habitualmente consume líquido amniótico y como el riñón tiene la función de excretar líquidos, no de depurar, porque la función de depurar durante la vida uterina la hace la placenta. Entonces el riñón lo que hace es excretar el líquido y vuelve a salir hacia el líquido amniótico. Entonces esta importancia, que si el paciente tiene agenesia renal unilateral o bilateral, va a haber oligodracmias, porque lo que hace es que el feto comienza a ingerirse su líquido y a disminuir la cantidad de líquido amniótico.
Y así nosotros tenemos diferentes estructuras que van a formar y van a proliferar el crecimiento de estos casquetes que, como vemos aquí, a diferenciarse, dentro de los cuales tenemos el tumor supresor de Willis, que es un agente de favoración de crecimiento celular, el factor de crecimiento hepatocito, el factor de crecimiento de los fibroblastos 2 y 16, el factor del colágeno tipo 2, el colágeno tipo 4 y un agente heparin surfactante que favorece el crecimiento de la mayoría de estos esbozos para formar lo que son las nefronas. Y al deber de deficiencia de esto puede llevar a las malformaciones. Cuando nosotros hablamos de la posición renal en la vida fetal, estamos hablando que el riñón siempre tiene una posición pélvica de inicio, que a medida que el feto, como en forma cóncava, se torna erecto, el crecimiento de las estructuras van desplazándose y por ende van migrando hacia la parte superior. Pero esto depende mucho del crecimiento vascular. Mucho del crecimiento vascular, porque el crecimiento vascular es el que permite que vaya incrementándose o vaya subiendo esta estructura renal, ¿ya? El crecimiento o proliferación de la aorta abdominal. Funcionalmente se habla que ya a partir de las 12 semanas de gestación, es decir, que en la etapa mesonéfrica y metanéfrica ya el riñón es funcional. Y como se los había explicado, es importante cuando hay productos de oligodrácneos, pueden llevar a pensar que el feto tenga algún problema renal. Por eso es importante hacer ecografías renales en los fetos, en la vida intrauterina del feto. La vejiga y la uretra, especialmente a partir de entre la cuarta y la séptima semana, están formados en una sola cloaca. Luego de esto se forma un tabique divitorio, que es el urétero rectal, que va a dividir tanto la vía urinaria como la parte digestiva, así dándole una formación importante de lo mismo en el perineo. Las malformaciones. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes? Tenemos primero lo que son las agenesias renales, como ya lo habíamos dicho, o falta de crecimiento renal, o falta de crecimiento de la blastémera, ¿ya? Y lo que son puede ser estas, tanto unilateral como bilateral. Habitualmente cuando son bilaterales hablamos de que tienen afectaciones, especialmente en la parte de la anuria o hipoplasias pulmonares por la disminución de los agentes heparin surfactantes. La doble duplicación de ureteres o ureteres ectópicos debido al mal crecimiento de la yema ureteral puede llevar a esto y a deber a las diferentes estructuras a afectarse. Asimismo, riñones ectópicos por la falta de crecimiento o por riñones pélvicos, riñones fusionados o riñones en herradura debido a la difícil división de las blastémeras al momento de la formación. Esto es lo que nosotros podemos definir un poquito hablando de embriología. No me paro mucho en esto porque esto ustedes tienen que saberlo, ya tienen que haberlo leído. Esto es sencillamente un repaso, un remember para que ustedes puedan recordar, por ende no vamos a hacer mucho hincapié. Entonces luego nosotros tenemos lo que es la anatomía y fisiología y esto es de gran importancia porque de esto depende. A ver, déjame ponerlo por acá. Bueno, de esto depende de que ustedes puedan entender muchas cosas, dentro de las cuales la anatomía, como ya lo saben ustedes, son dos riñones del lado izquierdo y derecho que tienen forma de un frijol, que son en la parte retroperitoneal, que son aplanados, que son anterosuperiores, amarronados, de consistencia firme y de parénquima resistente. Que la ubicación renal especialmente se apoya en la pared posterior, tomando en consideración los dos músculos de gran importancia, como son los psoas, que son retroperitoneales ubicadas en la denominada fosa lumbar entre la T12 hasta la L2 y que el tamaño varía de acuerdo a la talla, es decir, un promedio entre 10 a 15, entre 5 a 10 y que de acuerdo a esto son los tamaños o las dimensiones renales. Que el peso varía también de acuerdo a si el paciente es un paciente obeso, si es un paciente delgado, que va entre 130 hasta 150 gramos de riñón. Que las relaciones, como ustedes ya las saben, tenemos que el riñón derecho es mucho más chico porque siempre va a haber una glándula mayor, denominada el hígado, que lo recubre,
y que el riñón izquierdo es mucho mayor tamaño, de mucho mayor dimensiones, no es que es el riñón hipoplásico como algunos ecografistas ponen en este caso, y que las relaciones se relacionan con las diferentes caras que ustedes ya las conocen, no vamos a entrar en detalle. Que está formada la famosa celda renal, que está constituida especialmente por las costillas flotantes, como son la costilla ósea y la costilla 12, y que estas estructuras, como son de consistencia firme, van a dar en los tejidos blandos ciertas relaciones o ciertas concavidades o ciertas convecciones para la formación o alojamiento renal. Que estas estructuras tienen gran importancia en los procesos de fijación y en los procesos de mantenimiento, de cómo yo sé que el riñón está sostenido, está mantenido, se debe a diferentes estructuras y que cada estructura varía de acuerdo a lo mismo, tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo, los métodos de fijación son diferentes, dentro de los cuales tenemos en el riñón izquierdo, como son la denominada peritoneo parietal y la fascia de Toll, que son los principales que van a dar la fascia prerrenal para mantener al riñón izquierdo. Y que segundo, que es la fascia retrorrenal, que son netamente tapizados por los músculos psoas y los músculos cuadrados que van a dar la formación o la celda. Nosotros tenemos siempre, cuando nosotros hablamos de los métodos de fijación, nosotros tenemos que entender que el riñón es una estructura flotante, que está sostenido especialmente por las arterias y las venas renales que están mantenidas y que están siendo depositados en una fosa denominada fosa renal o estructura de sostenimiento, como es formado tanto en el lado izquierdo como la fascia de Toll y la fascia retrorrenal, que va a dar la estructura de esta manera. Vamos a darle una fascia y la va a sostener de esta manera. Mientras que el riñón del lado derecho, por su estructura macro de la glándula, que es el hígado, va a tener menos crecimiento y va a estar netamente presionado hacia una estructura, hacia la pared retroperitoneal, y que los métodos de sujeción son menos que el del izquierdo, debido a esta glándula. Netamente solamente por la fascia retrorrenal y parte de una fascia formada especialmente por lo que son la grasa perirrenal. En cambio, la estructura va a ser de sostenimiento a esta manera. Por eso es que en la mayoría de los deportistas que hacen alto rendimiento, han habido eventos de que se denominan tosis renal o caída renal, debido a que el riñón no tiene puntos de fijación y ante algún movimiento puede generarse la tosis o caída renal. Entonces los métodos de fijación especialmente son la fascia renal, especial como es la fascia de Gerota, que es una envoltura fibrosa perirrenal, que presenta dos tipos de hoja, anterior, posterior, que son mediadas especialmente por tejido graso y por tejidos de ramas vasculares de gran importancia. Y que esta celda renal tiene varias comunicaciones con vasos periféricos y que los medios de fijación son claros. A la cabeza el pedículo vascular, las fascias perirrenales y especialmente el peritoneo parietal. El que menor método de fijación tiene son especialmente el riñón del lado derecho. Cuando nosotros hablamos de irrigación, hablamos de que la irrigación va de afuera hacia adentro y que estas son especiales, dentro de las cuales son las arterias renales, las arterias segmentarias, ¿verdad? Las arterias interlobulares que se van paralelas a las pelvis renales, las arterias arcuatas en las bases, y que estas arterias arcuatas van a dar la formación de pequeñas arterias interlobulillares. Estas interlobulillares van a dar la formación de la arteriola aferente, el ovillo capilar y las arteriolas eferentes. Ese es el circuito vascular que se presenta en la irrigación renal. Mientras que el drenaje es lo contrario, es de adentro hacia afuera, que está dado especialmente por los capilares peritubulares, que está de este color porque tiene que ver con la irrigación de la nefrona, no tiene que ver con la irrigación renal, porque es dos cosas diferentes. Las venas interlobulillares, las arcuatas interlobulares y las venas renales. Cuando nosotros hablamos de inervación renal, siempre se nos viene a la cabeza cuáles son los nervios renales. Los nervios renales, y siempre hay un interrogante porque dice que el riñón no tiene nervios, que el riñón es anervioso, y en realidad sí se define que el riñón tiene tiene irrigación nerviosa, tiene plexos nerviosos que van a formar los nervios renales, que
que están dados especialmente por las arterias, por los ganglios celíacos y por las arterias macros, como son las arterias renales y la aorta, que forman un plexo importante y van a dar la inervación simpática, especialmente en los procesos como son vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas eferentes. Y que estas arteriolas, porque es importante este sistema simpático debido a el compromiso que tienen durante los procesos de eventuales hemodinámicos o electrolíticos de los mismos. Dentro de esta fisiología y anatomía ya vimos nosotros que pesan 350 a 300 gramos, que está relacionado por el puño cerrado, que tiene una cápsula gerota, que está rodeado por una cápsula cerrada, que tiene un hilio renal, que nosotros al hacer un corte tenemos que diferenciar varias estructuras. Un corte sagital, tenemos una estructura principal que se denomina corteza renal, una estructura mucho más profunda, donde se puede diferenciar mayormente amarronada, que son las pirámides renales, que estas pirámides renales tienen una base dada hacia la corteza renal y un vértice a la pelvis renal o papila renal, y que estas estructuras nosotros podemos ver proyectadas hacia la pelvis renal y podemos ver la formación de la orina. Que los riñones representan aproximadamente 0.5 del peso corporal, que consumen el 7% de la energía total, y esta está dada especialmente por la conservación del sodio y de la glucosa, que son los principales cotransportadores que se deben manejar, y que el 95%, que representan el consumo de entre el 20 al 25% del gasto cardíaco. Las funciones renales ustedes las tienen que saber. Aquí son las 9 principales, pero se definen que ahora son 12 funciones más importantes del riñón, porque ya se habla no solamente de la formación endocrina, exócrina, sino también la formación de ciertas estructuras como son las interleuquinas, prostaciclinas y los factores mediadores de la inflamación, dentro de las cuales tenemos lo que son el metabolismo de los desechos, electrolitos, la molaridad, la presión, ácido base, secreción de hormonas, especialmente la eritropoyetina, especialmente lo que son el colecalciferol, como es la 1,2-vitamina D, como son la regulación de la preformación de los eritrocitos, como son la formación de las prostaciclinas y las endociclinas, o los mediadores de la inflamación, como son la formación de moléculas como es el cloto, que son las principales moléculas para facilitar el envejecimiento celular. Esto es lo mismo. Esto es la irrigación vascular, que ya la hablamos nosotros, no lo vamos a volver a repetir. Esto es lo mismo. Y cuando nosotros hablamos cuál es la red circular o la red de circulación de la nefrona, se nos viene a la cabeza dos cosas. ¿Cómo está irrigada la nefrona? La nefrona está irrigada especialmente por la arteriola eferente. Sale la arteriola eferente y da una red de capilares peritubulares corticales y a la vez la microcirculación del glomérulo y los capilares peritubulares medulares, que son los encargados de intercambiar las diferentes sustancias y la osmolaridad. La red capilar o cortical está dado principalmente para la regulación y absorción de las sustancias como son la glucosa, como es el sodio, como son la preformación del bicarbonato, mientras que la red tubular es la que va a dar la preformación especialmente de la osmolaridad plasmática, de la osmolaridad de la orina, para facilitar los mecanismos contracorrientes y poder dar la densidad urinaria. Cuando nosotros hablamos de fisiología, hablamos que la nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿verdad? Y que está alrededor entre 15, entre 1,5 millones de nefronas, y que va a relacionarse directamente a la talla del paciente, y que después de los 40 años esto va a decaer la función. Esto ya es un paradigma. Este año se habló en el Congreso Internacional, se dijo que ya esto a nivel de Latinoamérica ha caído preponderantemente, que inclusive pacientes a partir de los 20 años de edad tienen caída de la filtración glomerular. Y que antes se definía que los pacientes que tenían problemas renales estaban que primero a la cabeza los diabéticos, los hipertensos, y segundo los que tienen enfermedades renales. Y que lo que no se conocía, se estableció algo que se llama nefropatía mesoamericana, y que esa nefropatía representaba a todos los latinoamericanos que tenían
o que no se conocía la causa aparente de los problemas renales. Pero ahora se define que esta nefropatía mesoamericana no es otra cosa que son problemas metabólicos. ¿A qué se define con problemas metabólicos? A la obesidad, a la dislipidemia, al consumo de tabaco, al consumo del alcohol, al consumo de drogas exageradas, al consumo de los anticonceptivos indiscriminadamente. Todo esto ha llevado que este paciente, que habitual hace 10 años se definía que 40 años, a partir de los 40 años comenzaba a decaer la función, ahora sea a partir de los 20 años. Y así nosotros podemos decir que nosotros, en nuestra unidad, tenemos pacientes ya de 22 años en diálisis por el abuso indiscriminado. Y de hecho en el Congreso se hizo algo que se llama un test screen de proteína y el 75% de los nefrólogos tenían problemas ya renales y no lo conocían. Entonces es lo mismo que se haga aquí en la clase. Si yo me pongo a hacer un test screen de proteinuria, el 15 al 20% tiene problemas renales y no lo sabe. Y que más o menos a partir de los 80 años ya se debe perder el 40% de la función renal. Esto ya se define que a los 60 años el paciente puede perder completamente su función renal. ¿Ya? Que la nefrona contiene dos tipos de estructuras, que son las tubulares, que ya ustedes la conocen, que son el glomérulo, que forma especialmente la formación o filtración glomerular. Que el glomérulo tiene dos componentes: primero la red capilar proveniente de la arteriola aferente, de la arteriola deferente, que tiene una red de capilar importante, que ya vamos a ver que tiene una cápsula de Botman, que este glomérulo tiene un polo urinario, un polo vascular, que el polo urinario representa el túbulo contorneado proximal y el polo vascular, que está representado por la arteriola aferente eferente. Que esta estructura es importante porque ahora se define que el podocito es la unidad funcional de la nefrona. Y que el podocito es una de las estructuras unicelulares que favorecen mucho a la filtración glomerular. Entonces, ustedes conocen, se han visto alguna vez un pulpo, ¿verdad? El pulpo tiene prolongaciones, tiene pedicelos, tiene digitaciones, como ustedes le quieran llamar. Lo mismo pasa con este podocito. Este podocito no es otra cosa que es una célula unicelular que tiene diferentes prolongaciones o pedicelos, que va a cubrir al endotelio vascular, a la membrana basal, y encima se va a asociar, o se va a unir, y se va a interdigitar las estructuras o pedicelios para formar la famosa hendidura de filtración, como la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con este podocito? Que a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo primero el podocito, y es una causa de que el paciente termine haciendo problemas renales, ¿okay? Debido a la podocituria, porque es una célula no regenerativa, una célula que se elimina o que se excreta, dentro de las cuales son las que mayormente se afectan ante los problemas, hablando de parte metabólica. Esto es lo mismo, esto ya ustedes lo saben, no vamos a caer nuevamente en lo mismo. Esto ya ustedes también lo conocen, lo que son los túbulos contorneados proximales, asa de Henle, distal, colector, túbulos colectores principales y los túbulos colectores medulares. Así que esto ya ustedes lo saben. Que nosotros debemos diferenciar, como ya dijimos al inicio, dos segmentos, corteza y médula, que la corteza representa una importancia isotónica, cuando hablamos isotónica, que es decir, que tiene la misma molaridad, y que lleva aproximadamente, o se arrastra, el 89% del filtrado sanguíneo renal o el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque se recuerdan que nosotros teníamos dos tipos vasculares, los túbulos que son la red capilar cortical y la red capilar medular, es donde especialmente se va a regular la presión arterial. Y es donde nosotros vamos a poder reabsorber el sodio, vamos a reabsorber la glucosa, por ende necesita mayor flujo sanguíneo renal. Mientras que la médula ósea, la médula renal,
es la que va a dar la molaridad a la orina, es la que va a dar la concentración de la orina. Por eso es más hipertónica, por eso recibe menos flujo sanguíneo renal, y el flujo es mucho más lento porque se da un proceso denominado un proceso a contracorriente. Y así tenemos dos tipos de nefronas, que son las corticales y las medulares. Las corticales, que representan el 80-85%, ¿ya? Y que están especialmente ubicadas, que son de Alzheimer corta, que están ubicadas en la parte cortical y es la que van a favorecer la absorción. Mientras que las yuctas glomerulares o medulares son más profundas, son las que van a dar la osmolaridad urinaria. Vemos lo que son las representaciones corticales y medulares. Y ahora sí, hablamos nosotros que la orina tiene 4 procesos. Dentro de los 4 procesos, 3 son importantes y uno no tanto, que es el primero, que es filtración, absorción y secreción. Cuando yo digo filtración, ¿a qué me estoy refiriendo, doctor? Usted, el último. A una extracción del plasma de la sangre, a filtrar el plasma de la sangre. No. Te vuelvo a dormir, que te duermes te vas. Te lo digo. Doctor, usted, el último. La filtración va a hacer referencia a la selección de ciertas partículas que deben pasar por un paso, una permeabilidad, una capa permeable. ¿Ya? ¿Quién sabe? Podría ser el paso del fluido de los solutos de un espacio a otro. Ya. Quizás por un tipo de transporte está pasivo. Ya. Tal vez por ejemplo, la separación de un soluto de un líquido en medio de una membrana. Ya. ¿Qué más? Podría ser el paso selectivo de elementos figurados o que son ideales para la expresión. Esto de aquí también dependería en el caso de la nefrona del tamaño de la partícula y la que sea expulsada. Ya. ¿Quién tiene aquí cafetera? Bueno, aquí no están acá. Tiene cafetera, ¿verdad? A ver, las que hacen café. ¿Qué tiene la cafetera? Ya, ¿qué más? ¿Qué le ponen al filtro? Café y agua. Sí. Y si se ha visto que la cafetera tiene un extremo donde se pone el agua, tienes el filtro, pones el café, la enciendes y comienza a filtrar. Eso es filtración. Entonces tenemos un concepto de eso. En serio, utilicen esa neurona, vamos. Tienen un concepto de eso. Olvídense de medicina. Piensen en física. ¿Qué es eso? Sería el paso del agua por medio de solutos para que Pero, a ver, vamos, ustedes son médicos. El paso de los electrolitos y solutos de los desechos del cuerpo. No, vas por ahí. Vamos, ¿alguien más? ¿Quién tiene solutos, que es el café, y el solvente? Entonces, el paso de un solvente y un soluto a través de una membrana de filtración selectiva o semipermeable, en donde se obtiene un producto final que sería ¿qué? El ultrafiltrado, en este caso el puto café. ¿Entienden? Eso, de utilizar su cabecita y definir filtración. Ahora sí lo entienden, ¿verdad? Entonces, aquí yo le llamo reabsorción. Proceso en el que se vuelve a recoger el agua que se mandó extra. ¿Alguien más? ¿O comienzo a preguntar? Como un proceso de reciclaje. Perfecto. Se absorbe sustancias importantes para nuestro organismo. Ya, a eso voy. Es que piensen, medicina no es la brutalidad que ustedes están haciendo, medicina es lógica. Si
Si yo digo reabsorción, la doctora dice reciclaje. Se le prendió el foco. Reciclo. Lo que hago es llevar lo que se acaba de filtrar, lo vuelvo a reciclar porque lo necesito. Entonces el paso de un soluto o de un solvente a través de un transportador activo o pasivo. Eso lo vieron ustedes en bioquímica. Chucha, ustedes no fueron estudiantes del mismo punto porque aquí mismo se de años. Y los de farmacología, que veo que algunos los voy a dejar porque puta, no me enseñan una payasada. Secreción. ¿Qué es secreción? Eliminación del producto que no necesitamos. Secreción. Enviar sin tú los productos que tienen que ser eliminados. ¿Qué es secreción? Excretar productos que no necesitamos. Exacto. Eliminar un producto es el paso de un soluto, lo mismo, de un solvente, de un espacio para excretar o eliminar a través de un transportador activo o un transportador pasivo. Y excreción, bueno, pues es la eliminación completamente tanto de solutos como de solventes al exterior. Entonces así vamos a ver nosotros cada uno de los segmentos. Y la formación de la orina está constituida especialmente por los 4 componentes: filtración, reabsorción, secreción y excreción, como ya lo hablamos, que netamente son la manera de poder realizar o poder desechar los elementos tóxicos que se encuentran en la orina, ¿no? Entonces la filtración ya la definimos, que era el paso de a través de una membrana semipermeable de un soluto, tanto de solutos o solventes, donde va a ser selectivo. La reabsorción, sustancia de los túbulos renales hacia la sangre y viceversa. Que la velocidad de excreción depende mucho de excreción, no de secreción, depende mucho de la velocidad de absorción, perdón, de filtración, reabsorción, más la velocidad de secreción. Pero esto varía mucho ahora en la actualidad en ciertos pacientes. Que existen 4 hipótesis renales para nosotros poder definir los 3 componentes. Y vamos que hay sustancias, hay 4 hipótesis, y la primera, en donde se filtra y no se reabsorbe ni se secreta, como es la creatinina. Se filtra y se elimina directamente. La segunda hipótesis, o la B, en donde se filtra y se reabsorbe parcialmente y se secreta menores cantidades en la secreción, como son el sodio y el cloruro. ¿Ya? Vemos esta imagen: se filtra, se reabsorbe y se secreta pequeñas cantidades. Se filtra pero no se secreta y todo se reabsorbe, especialmente los aminoácidos y la glucosa. Se filtra y se vuelve a reabsorber, ¿verdad? Y la cuarta hipótesis son donde se filtra, no se reabsorbe y se secretan cantidades adicionales, especialmente como son los ácidos y las bases. Ya en el caso de las acidosis y en el caso de las alcalosis. Estas son las 4 hipótesis que se manejan en la parte renal. Estas son las sustancias que se filtran, que se deben reabsorber, y las sustancias que se deben excretar. Entonces, cuando nosotros hablamos solo de filtración, tenemos que meternos en la cabeza que el que trabaja en la filtración es el glomérulo. Que para el glomérulo existen 3 tipos de estructuras. Primero, lo que son el endotelio capilar fenestrado, que está formado por subfenestras o no subfenestras o fenestras, que van a facilitar el paso del flujo sanguíneo. El segundo, que está dado por su membrana basal, que recubre al endotelio. Tienen el marcador. Perfecto. Entonces, vamos a explicar. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando hablamos de barrera de filtración, nosotros estamos hablando primero que tiene un epitelio fenestrado, ¿verdad? Esto es la luz vascular. Luego tenemos nosotros de esto, tenemos lo que es
membrana basal glomerular, ¿ya? Y por último nosotros tenemos estructuras, como ya ustedes lo vieron bien, que son los podocitos. ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia de esta barrera de filtración? ¿Cuál es la importancia? Evitar el paso de proteínas. ¿Mande? Evitar el paso de sustancias que no se necesitan como proteínas, gracias a la carga, porque tienen cargas No. negativas. ¿Cuál es la importancia? Esto es como una membrana selectiva. Eso. ¿Quién lo dijo? Que actúa como una membrana selectiva. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta barrera de filtración, es una membrana selectiva. Es decir, que permite el paso de ciertas sustancias y no. Pero la característica de esta barrera de filtración es que está constituida por algo que se llama proteinglucanos. Si se recuerdan esto, ¿verdad? ¿Qué son los proteinglucanos? Proteínas de la matriz extracelular con que tienen cargas que permiten el paso, ¿no?, de otras moléculas dependiendo de la carga. No, te dije que son proteinglucanos. Son proteínas con un enlace de glucosa que tienen especialmente predisposición a las membranas celulares, por eso es que entran esto a las membranas celulares, y que la característica de estos proteinglucanos es que van a tener una carga negativa. Entonces, la mayoría de las estructuras de las membranas celulares tienen carga negativa y que van a estar asociados a la mayoría de estas, ¿ya? Tienen carga negativa porque van a dar, o qué es lo que mantiene al cuerpo, qué es lo que mantiene activo al cuerpo, son las proteínas. ¿Cuál es la proteína más frecuente? Albúmina. La albúmina. Como la albúmina tiene carga negativa, se repele. Entonces, por eso es que los proteinglucanos siempre van a estar dándole las características negativas a esta barrera de filtración. Y que esta barrera de filtración es la que va a permitir especialmente que no se escape proteína. Entonces, por ende, no se pierde proteína, tiene una buena adecuación y que permite que siga manteniéndose. Entonces, el endotelio penetrado, la membrana basal, que contiene tres tipos de capas: la capa media, la capa externa, la capa interna externa y la capa rara media, ¿ya? Que está constituido por colágeno tipo 4 y colágeno tipo 6, que el podocito, que como ya hablamos, es una membrana unicelular, es una célula unicelular con múltiples digitaciones que se unen entre sí, y que dentro de esas hendiduras diafragmáticas es donde están los proteinglucanos, que le va a dar la carga negativa. Y así vemos nosotros acá una estructura parecida. Esta es una estructura, un corte de una microscopía electrónica, vemos una barrera de filtración, como son el endotelio capilar, la membrana basal, membrana su cara interna, ¿ya? Su membrana basal externa y su lámina rara media, oscura, y el podocito, ¿ya? Cuando nosotros tenemos glomerulopatías, el podocito, ustedes han visto cuando ustedes compran un pulpo vivo, el pulpo se recoge, se para, ¿verdad? Lo mismo pasa con el podocito, pero cuando el pulpo ya se muere, ya el pulpo no se mueve. Entonces hay algo que se llama, cuando ya el pulpito deja de hacer este es un pulpito vivo, cuando ya se muere, se aplana. Y eso se llama borramiento pedicelar o borramiento podocitario, que es lo que vamos a ver cuando veamos glomerulopatías. Y ahora sí que vamos a lo más bonito, porque esto es física. Y aquí es donde lo voy a hacer parejo. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor cuando ustedes hablan de filtración glomerular? ¿Cuál es el valor de filtración glomerular? 120 por ¿Mande?
¿Ya? ¿Y de dónde sale ese 120 L por minuto? Si cuando yo te digo flujo sanguíneo renal, cuando yo hablo de flujo sanguíneo renal me refiero a qué? La cantidad de sangre. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que cae al cuerpo? 22% ¿Cuánto? de la pérdida. A ver, uno, alza la mano. 1200 ml. 1200 ml se filtra. No, Llega, Flujo total. Sí. Cuando yo hablo de flujo glomerular, ¿me refiero a qué? En realidad llega hasta 1, alza la mano. Es bonito hablar en grupo. Pero aquí voy viendo quién se va quedando. ¿Quién sabe? Dale. Se filtran 600 ml. Perfecto, muy bien. Entonces yo filtro ¿qué cantidad? No filtro. A ver, lo que ustedes me hablan es el flujo sanguíneo renal es de 1200. ¿Cuánto es el flujo glomerular? 625. 625. ¿Y cuánto se filtra? 195. Entonces, a eso voy. Ojo con eso, que esto es un juego. Entonces, aquí está escrito. Alrededor del 20% del flujo plasmático renal, dice, se filtra. ¿Que cuánto se filtran? Son 625, se filtran y solo pasan 125 hacia el polo urinario. Es decir, que 500 vuelven a pasar nuevamente. Solo se filtran 125. De estos 125 es lo mismo, como para que puedan entender lo que están muy quedaditos. Yo pongo a hacer café, la cafetera, imagínate que es el punto glomérulo. Pongo el agua, pongo el café y la prendo. Se filtra, pongo por ejemplo 2 litros y solo se filtraron 1 litro. De ese litro de café, equivale a 125 ml por minuto. Eso es lo que se filtró, lo que pasó al túbulo contorneado aproximado. De ese 125, como yo hice café, invité a mis vagos de mis amigos, les doy café a cada uno, y de esos 125 se reabsorben 124 ml. Se reabsorben nuevamente y pasa, o como dijo la doctora, se recicla, y que solo el 1% se excreta. Entonces yo le di a los vagos de mis amigos y solo me sobró 1 ml en la jarra de café. Y ese 1 ml no me lo tomé, sino que lo lavé y lo deseché. Eso es lo que pasa. ¿Entendieron? Sí. Quiero hablarles así para que ustedes entiendan. Entonces, vuelvo acá. Esto está entendido. El flujo glomerular es el 20%. El flujo plasmático renal, vuelvo y repito. Verá que ustedes son medio quedaditos y en el examen los voy a violar. Flujo plasmático renal es 1200. De los 1200, el 20% se filtra, que equivale a 125, y que solamente el flujo glomerular de los 625 solo se filtran 125 y se excretan 124 y 1 ml se excreta. Que de esta filtración depende de 2 estructuras importantes. Primero, del equilibrio hidrostático y coloidosmótico, de las presiones. Y segundo, del coeficiente de filtración. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Es eso. Es la estructura principal que me permite realizar un transporte hidráulico a un segmento. Eso es física. Entonces, ¿quién es el punto colador? Es esto. El filtro. Esto es lo que yo voy a medir, el coeficiente de filtración. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, acá hay una estructura mejor, polo vascular, endotelio, membrana glomerular, hablamos del podocito, del espacio de la cápsula de Botman, y que entre estas hay ciertas presiones hidrostáticas, presiones oncóticas, hidrostáticas y oncóticas. Unas favorecen, otras se oponen. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos en nuestro medio
Nosotros tenemos en nuestro medio dos tipos de presiones, digamos así, las que favorecen y las que se oponen. Entonces nosotros tenemos aquí presión hidrostática vascular, presión hidrostática de la cápsula de Botman, presión oncótica, ¿verdad? Presión oncótica de la cápsula de Botman. Estas presiones varían mucho. ¿Quién me puede decir cuáles son los valores? La presión hidrostática vascular hay valores de 55 y 60. 60 milímetros. ¿Ya? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 18 18. milímetros. La oncótica de vascular es de 32 milímetros. Y la oncótica de la cápsula de Bowman es normalmente 0. Perfecto. Entonces nosotros cuando hablamos cuáles son las presiones que habitualmente tenemos, nosotros hablamos mucho de lo que son las presiones que favorecen. ¿Cuáles favorecen a pasar o favorecen a que haya mayor filtración? Favorecen aumento de la filtración glomerular, se oponen disminución de la filtración glomerular. Entonces cuando nosotros hablamos de eso, nosotros decimos que ¿qué me favorece la filtración glomerular? La presión hidrostática. Es decir, la presión hidrostática es una presión de agua ejercida a través de una membrana semipermeable. Eso es una presión hidrostática. ¿Cuál es la membrana semipermeable? Esta que está ahí. ¿Ya? Entonces, si tengo mayor presión hidrostática, más flujo de orina va a haber, más filtración. ¿Cuál se me va a oponer? La oncótica. Porque si yo tengo aquí oncótica alta, va a favorecer a la reabsorción. ¿Cuál se me va a poner? La presión hidrostática del glomérulo. Se me opone. ¿Por qué? Porque hay también presión del otro lado y se va a poner a esta. Pero como fisiológicamente predomina la presión hidrostática vascular, favorece a la filtración. ¿Ya? Y que la presión oncótica de la cápsula de Bowman siempre es 0. ¿Por qué? Porque no se filtran proteínas, que no se deben filtrar proteínas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, ¿cómo yo calculo esto? ¿Cómo yo calculo la tasa de filtración neta? Porque eso es lo que yo quiero calcular. La tasa de filtración neta glomerular. Si yo digo, ¿cuál me favorece? 60. ¿Cuáles se me oponen? 18. ¿Cuál se me opone? 32. Y la tasa de filtración neta es 10. Cuando nosotros hablamos de tasa de filtración neta, es lo que se está filtrando. Es lo que se está filtrando dentro de este líquido, ¿no? Acá, cuando hablamos de presión o tasa de filtración neta, es lo que se ha filtrado o las presiones que favorecen a esta y está representada más 10 milímetros de mercurio. Hasta aquí esto está bien. ¿Por qué? Porque favorece la filtración. Pero pasa o sucede que cuando nosotros tenemos patologías como por ejemplo la hipertensión arterial, que aumenta la presión hidrostática, esta presión cambia y va a ser 80, va a ser 90 y acá se va a incrementar. Es decir, filtra más cantidad, pero daño la membrana semipermeable. Es un ejemplo que yo siempre les pongo. Por ejemplo, ustedes van a sus casas, se van a pegar un baño, se bañan con una agüita de la ducha, pero ¿qué pasa si ustedes lo cogen y se bañan con una manguera de bombero? Se van a revolotear. Lo mismo pasa acá. Entonces, si aquí se recibe más presión acá, se va a dañar esto. ¿Y quién se va a dañar? Primero se desprende el podocito. ¿Por qué? Porque el podocito, al entrar
mayor presión, al entrar a mayor presión, se comienza a desprender. Se habla mucho de que actualmente el índice de resistencia vascular de la arteriola aferente es de 0,5 milímetros de mercurio. Que cuando existe incremento de la presión arterial por encima de 140 sobre los 85 milímetros de mercurio, esta presión desfavorece a la índice de resistencia vascular de la arteriola. Eso ya vieron ustedes, ¿verdad? ¿Ecografía vieron ya? ¿Todavía no? ¿Fisiología? Eso sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la, para que ustedes puedan entender. Ay, ¿quién se retrasa? A ver, ¿qué es complacencia arterial? ¿Qué es complacencia arterial? La capacidad que tienen las arterias para expandirse y volver a su forma ante los cambios de presión. Exacto. Entonces, imagínense que la complacencia arterial, cuando yo recibo mayor presión, me aperturo para disminuir la presión que está generando su propia su propia patología. Entonces, con el pasar del tiempo, y a eso se habla, las complicaciones vasculares, las complicaciones endoteliales y las complicaciones metabólicas, obesidad, se habla tabaquismo, drogas y todo lo que mencionamos anteriormente, hace que esta complacencia arterial se pierda mediante la acumulación de las placas de ateroma y hace que esa arteria que hacía este evento de dilatarse se pierda. Entonces, ¿qué pasa cuando el índice PVC de un extremo es igual al del otro extremo? La presión hidráulica que pasa a través de ese tubo PVC es igual. Para los que no entienden. Es lo mismo que yo cojo un caño, un tubo y mando agua. La misma presión que inicia, sale. Pasa con la arteria, porque ya no hay esa complacencia. Entonces, ¿quién es el órgano afecto? El órgano diano. Cerebro, corazón, riñón, hígado, vaso, páncreas, y todos se afectan, porque reciben, lo están bañando como una manguera de bombero, para que puedan entender. Entonces, eso pasa que fisiológicamente el índice de resistencia vascular, o para que puedan entender, la presión que recibe la arteriola aferente es de 0,5 milímetros de mercurio. Por encima de esto, la arteriola tiene un evento que se llama de protección renal, se vasocomprime. ¿Por qué? Porque si yo recibo por encima de eso, voy a hacer que el riñón, esta arteriola, esta que está recibiendo, se comprima para proteger al glomérulo. Pero tiene un tiempo límite, porque no siempre puede estar contraído. Y es ahí donde, al perderse el efecto fisiológico protector, se dilata y hace glomerulomegalia, porque recibe mayor presión. El glomérulo se agranda y genera algo que se llama glomerulomegalia. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Al hacer esto, aumentan las presiones, aumenta la filtración, y por eso el paciente dice: señor, dice, doctor, yo orino bastante, dice, yo soy hipertenso y orino bastantísimo, doctor, yo mis riñones es imposible que estén dañados. Pues puta, es lo peor que te puede decir el paciente, porque tú sabes, fisiológicamente, esto es lógica, señores, no me estoy inventando nada. Esto está escrito hace 10 años. Como lo leyeron ustedes y no lo entendieron, es muy diferente. ¿Qué pasa? Si yo tengo al paciente Juanito Piguaves, que Juanito Piguaves vive en Daule, no tengo nada contra Daule, por si acaso.
Juanito Pihuave tiene 120, 110. El paciente hipertenso que toma losartán, se los hago así para que ustedes puedan entender, toma losartán, 100 miligramos por día. El doctor lo vio hace un mes y dice, señor, usted va a tomar amlodipino, pero el Juanito Pihuave dice, yo no le paro ese hijo de puta porque para mí es maricón. Mentira. Para mí no sabe, porque es rural y no sabe, es lo típico que dicen. Es rural y no sabe. Y Juanito Pihuave no le para bola. Pasan 3 meses. El tiempo del feedback de conservación es 3 meses. A los 3 meses que Juanito Pihuave sigue con esta presión, comienza a ver esto. Comienza a perder porosis. Y al perder o al quedar descubierto esto, se forma lo que se llama esclerosis. Y a eso se llama nefroesclerosis. Pero eso no viene ahí porque ahí no es que, ay, el paciente tiene insuficiencia renal. No, es el inicio. Entonces, ¿qué pasa? A los 3 meses, Juanito Pihuave dice, doctor, yo orino con espuma. Orino bastante, dice, parece cerveza. Porque hay esclerosis y hay pérdida de proteína. Porque aquí ya se desgarró la membrana basal, el poro se dilató y es un caño que está generando mayor presión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Juanito Pihuave dice que él está bien, que él cuando el doctor le mandó las medicaciones, la presión cayó, porque eso es todo lo que te dicen aquí los pacientes. Yo, doctor, cuando yo me sentía bien, todo fue que el doctor me mandó esto y yo me siento mal. ¿Por qué? Porque la complacencia arterial se mantiene la misma presión que entra, la misma presión sale. Y el paciente, al coger y al disminuir la presión, el paciente tiene, ¿cómo es la palabra que se menciona? Tiene disminución. Tiene un nombre, se me olvidó. Tengo un mensaje. Tiene disminución. Bueno, imagínate que disminuye todo lo que son, que te hayan disminuido el sueldo y tú vas a reclamar. Entonces lo mismo pasa acá. La presión con este tratamiento que le envía el doctor debería mejorar a 140 sobre 80. Pero el paciente, en ese trayecto que él va haciendo, el paciente va a decir, no, me siento cansado, me siento agotado, me siento desganado, no quiero trabajar. Y el paciente deja de tomarla. Pero esto ustedes no le explican al paciente. A ver, señor, yo le voy a mandar el antihipertensivo, usted va a sentir esto, pero no lo puede dejar de tomar. ¿Ya? Entonces el paciente lo deja de tomar y vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente a la larga, si tiene esta presión, imagínate cuánto llega el índice de resistencia vascular de la arteriola aferente, ya no es de 0.5, es de 1.5. Llega el efecto feedback, pasan los 3 meses y el paciente aumenta la dureza, aumenta el filtrado. No por bien, porque el paciente, pero doctor, yo me siento bien, aumenta el filtrado. Yo orino bastantísimo, doctor, se lo juro, yo me levanto y lleno la taza del baño orinando, sí, porque está hiperfiltrando. A esto se llama hiperfiltración glomerular. Al haber la hiperfiltración glomerular, ¿qué pasa con este glomérulo? Se agranda. Se llama glomerulomegalia. Los mismos eventos pasan en el hipertenso y los mismos pasan en el diabético, pero diferentes componentes. Hay esclerosis segmentarias, esclerosis en ciertos segmentos, en ciertos glomérulos, no en todos, hasta que comienza a haber microalbuminuria. Cuando hay microalbuminuria ya es irreversible, se ha perdido más del 50% de los pocitos del total. Se habla que hay entre 15 millones a 20 millones de pocitos. Entonces esto es lo que pasa habitualmente en el paciente hipertenso y por eso es que el paciente hipertenso orina.
pero hay esclerosis. ¿Qué pasa con el diabético? Doctor, una pregunta. Un paciente hipertenso, si se cuida, o sea, se toma su medicación, a la larga puede llegar a... Mientras la presión esté por debajo de 140-80, puede vivir toda su vida siendo hipertenso. De hecho, ahora hay estudios, consensos que te dicen, yo era hipertenso, tomaba telmisartán de 40 miligramos al día, y de hecho se habla mucho que la hipertensión se debe a dos componentes principales. Yo creo que a ustedes se los mencioné, se debe al componente del sodio y se debe al componente de la obesidad. Dos componentes. Componentes que son la hipertensión, vamos a hablar un poquito de esto. Hipertensión, ¿por qué es la hipertensión? ¿Por qué se da la hipertensión? ¿Alguien me puede decir? Razones, ¿por qué se da la hipertensión? Pero razones un poquito más rápido, vamos. ¿Por qué se da? Ya. La tensión arterial, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son? Uno. No me hablen en grupo. Uno. Ah. Gasto cardíaco y Gasto cardíaco, resistencia vascular, o resistencia venosa, o retorno venoso, y complacencia arterial. Ya no es resistencia vascular periférica, porque no hay resistencia en ningún lado, es complacencia arterial. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertensión, y si ustedes se dan cuenta, esto pasa en el caño, esto pasa en el caño, y esto es una puta bomba, el corazón. No tiene nada que ver con la hipertensión. El corazón es una bomba, nada más. ¿Qué pasa o por qué se da? Y ahora se define así la hipertensión, se define como hipertensión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se vive la hipertensión? ¿Ah? ¿Cuál es la primaria? ¿Ah? Uno. Alza la mano. A ver. La hipertensión primaria es aquella donde no se logra determinar una causa de... Mentira. O sea, es que eso es lo que, por eso les digo a ustedes siguen viviendo en 10 años. Eso ya no existe. La idiopática, es un estúpido europeo que sacó, es que es verdad. Es que a eso insisto yo, puta, ustedes tienen que entender dos cosas. Ustedes no son ni europeos ni americanos, son latinoamericanos. Nuestra comida, nuestra cultura es diferente a estos dos imbéciles que están acá. Si ustedes no arman libros que sean propios nuestros, seguimos haciendo las mismas estupideces. O aquí algunos europeos, pregunto. ¿Aquí algunos de sangre azul? ¿Reino Unido? ¿Estadounidense? Entonces, ¿qué chuchas son estos? Entonces, entiéndanse dos cosas. Que estos imbéciles, como no sé, yo soy un erudito, es idiopático. Es lo mismo que aquel imbécil que sacó con la nefropatía mesoamericana. No es mesoamericana, es una nefropatía por trastornos metabólicos. Que si nosotros trabajamos en los trastornos metabólicos, todo esto cambia. Entonces, esto ya no se habla aquí. Se habla que la hipertensión arterial es vascular o cardiovascular y renovascular. Por lo menos a este le atinaron. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver el corazón. Tiene que ver el tubo. Es decir, el vaso. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo una bomba que bombea sangre, que eso es el corazón, bombea sangre a una presión X, a una presión, pongámosle así, de 140 sobre 120 sobre 80, y que hay una complacencia arterial que hace esto.
hace esto para mejorar las presiones. Pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Los que fuman, los que beben, los que toman anticonceptivos, las que se meten porquerías como la droga, pierden esa complacencia. Entonces, a largo del tiempo, el paciente termina siendo esclerosis o termina siendo aterosclerosis vasculares, y esa complacencia se pierde. Entonces, la bomba, ¿qué pasa? Para yo mandar presión allá, trabajo más, mayor presión. Entonces el corazón hace mayor presión para bombear. ¿Por qué? Porque ya no hay esa complacencia, ya no hay esa onda de pulso que se llama. Porque la arteria mandas el golpe de presión, es que esto es física, esto ustedes tienen que haberlo leído. Mandas el golpe de presión y la arteria hace esto. ¿Para qué? Para que llegue una correcta presión allá, pero no a una gran velocidad. ¿Me explico? Eso se llama onda de pulso. Entonces, si ya esa onda de pulso ya no hace esto y es un tubo fijo, rígido, el corazón tiene que mandar mayor presión para que llegue allá. Y esa es la explicación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay algo que se llama remodelación cardíaca. El paciente comienza a hacer hipertrofia excéntrica, concéntrica, y luego lo último es la miocardiopatía dilatada. Es lo último. Como cuando yo siempre les digo, cuando ustedes se compran un calzón, les queda apretadito, bonito, y al año, puta, imagínense. Entonces, lo mismo pasa acá. En serio, esto es medicina. Les causa risa, es la manera que ustedes aprenden. ¿Alguien se lo explico así? Soy honesto. Pero el problema no es el profesor, el problema son ustedes. Ustedes no motivan al profesor. Es la realidad. Entonces yo tengo, porque yo te apuesto que yo aquí cojo y les tomo una lección y sacan cero. Porque prefieren dormir, prefieren estar pendientes del celular que otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de hipertensión vascular, cardiovascular, es por la bomba. Cuando yo hablo de hipertensión renovascular, es por el riñón. ¿Quién censa la hipertensión? ¿Quién regula estas presiones? Es, acuérdense, la mácula densa. Ella es la que censa y regula esto. Bájale el sodio, bájale el agua, métele esto, sácale lo de acá. Cuando se funde la mácula densa por excesivo de presión, pasa esto. Y eso pasa a los 3 meses. ¡Fum! Y se cagó el riñón. Entonces, ¿qué tan importante es que ustedes con atención primaria trabajen en esto? Entonces, a eso pasa que el paciente, ustedes no lo definen como tal. Es idiopática, dale losartán, dale anodepino. ¿Y por qué le das? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los antihipertensivos, ¿dónde actúan? Entonces, puta, por lógica, pues chicos. ¿O no? Pero el cardiólogo es el que se meta que ese cardiólogo no tiene que saber primero nefrología, de ahí meterse a hacer cardiología. Porque si no hacen borrado, pues. Porque ir por salvar la bomba, caga el riñón. Tú lo has visto, te lo he enseñado. Por salvar la insuficiencia cardíaca, que ya es la última parte, porque es tan estúpido que trabaja en la hipertensión y no se da cuenta que la remodelación cardíaca que se viene puede ser reversible, ¿verdad? Se habla que ya es reversible, puede que la parte de hipertrofia, mientras tenga una hipertrofia excéntrica, concéntrica, yo la puedo revertir. En la miocardiopatía dilatada, él dice, señor, no tome agua. No tome agua. Porque si usted toma agua, se va el agua al pulmón y se jode. Y le doy dosis de 120 miligramos de furosemida, 3 tabletas cada 8 horas en el día. El riñón está como infiltrado, está con una urea de 20 y una creatinina de 0.5 el paciente. Al año regresa asustado, puta. Vaya al nefrólogo, porque yo creo que tiene insuficiencia renal. Le tronó el riñón. Porque no le educó al paciente. Entonces, métanse en la cabeza esto, que ustedes quien tienen que manejar la hipertensión es el cardiólogo, porque no le importa el riñón, le importa la bomba. Y no tiene un paradigma fijo que es la parte vascular. Porque si yo le digo al paciente, a ver señor, usted es hipertenso, ¿cuántos años tiene?
Ah, yo tengo, por ejemplo, tengo 39 años, soy hipertenso, soy médico, le doy clases a unos hijueputas que me hacen dar coraje, paso todo el día estresado y tengo un riesgo cardiovascular de 45 sobre 100. Mi riesgo cardiovascular es altísimo. Entonces, a ver, te digo yo, ¿en qué tienes que trabajar? Primero, bajar de peso. Segundo, dejar de comer sodio, porque el sodio es lo peor que tú puedes darle al paciente. Le das los sartán, anodipino, carvedilol y le das doxazocina y el hijo puta va y se pega un arroz con esto y a eso le tira sal y se come un huevo frito, le tira sal. Es lo mismo que nada. Entonces, ¿para qué se le das el antihipertensivo si no lo educas? Porque esto no te lo enseña. Porque no le interesa a la farmacéutica dejar de vender, porque va a seguir toda la vida comprando antihipertensivo. Entonces tú trabajas en lo metabólico del paciente, lo bajo de peso, lo estabilizo, le bajo el sodio, lo mismo que hace la mácula densa. Lo mismo, solo que tú lo haces acá externamente. Señor, deje de comer sodio. Que no, que doctor, que escucha, búscate este hueputa que... Pero aquí se queda el que quiere salvarse. Conmigo se queda el que se quiere salvar. Que no, me puta, búscate un nefrólogo que le dé la tonelada de medicamentos y el que se quiere salvar se queda conmigo. Entonces, ustedes tienen que trabajar en lo esencial, en lo básico. Pacientes que son jóvenes. Señor, tiene que dejar de comer, si es obeso, baja de peso, si usted tiene riesgo cardiovascular, vamos a hacerle un estudio de perfil lipídico, trabajo con las estatinas o las cardiolipinas para bajarle lo que son las estatinas, para bajarle lo que son el perfil lipídico, disminuye el estrés, deje de fumar. Las mujeres, en serio, las mujeres, ahora hay un uso indiscriminado de antihipertensivos, uso indiscriminado de anticonceptivos que está llevando a la hipertensión arterial. Deje de consumir este anticonceptivo, cambie o rote o pídale a su ginecólogo que le rote uno que no le dispare la presión. Entonces yo trabajo en esto y evito que al paciente al pasar del tiempo termine con miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca. Y cuido y protejo al riñón, porque el único que sensa es la mácula densa, que sé que le estoy bloqueando, porque ¿qué hace el IECA? ¿Qué hace el ARA2? Bloquea a estos receptores, tratando de favorecer, tratando de que exista mayor presión. ¿Por qué? Porque ya pasaron los 3 meses, la mácula densa se hizo hipertrófica y comienza a disparar. Ya no le interesa, no es que ya se bloqueó. Entonces, ¿qué es lo que hace el antihipertensivo? Bloquearla. Entonces, yo le doy el antihipertensivo, lo llevo al paciente y a los 2 al año el paciente deja de tomar antihipertensivo. Es lo que yo hago. Uy, doctor, dice, yo ya mi presión está así, yo estoy solo tomé, cuando el cardiólogo me veía me daba los sartán, termisartán o tantas cosas, ahora yo no tomo nada. Perfecto, sigue así. Ya me enseñé a comer sin sal, perfecto. Entonces son cosas que ustedes tienen que trabajar. Lo mismo que hace la mácula densa lo hacen ustedes por fuera. Nada más. Y el diabético es lo contrario, pues el diabético, imagínense que el riñón, ya terminamos, el riñón tiene un umbral de filtración. El riñón te tolera solo 200 miligramos por decilitro de filtración. Más de eso no tolera. Es decir, que si Juanito Piguave, que es diabético, tiene 400 miligramos por decilitro en ayuna, no me quiero ver a las 2 horas después de almuerzo, llega a 600 o llega a 800 miligramos. Entonces, como llega a 800 miligramos por decilitro, el riñón tiene que eliminar esa glucosa, porque la glucosa genera estrés oxidativo, la glucosa genera estrés endotelial, óxido nítrico y un montón de cosas de prostaciclina que van a llevar al daño endotelial. Y por eso es que el paciente diabético, con el pasar del tiempo, termina siendo hipertenso, por el daño endotelial, por esto. Entonces, si yo diagnostico un paciente diabético, tengo que definir y bajar los niveles de glucosa en ayunas por debajo de 100 y postprandial por debajo de 120. Entonces ahí yo digo, yo tengo un buen control metabólico del paciente. Y a eso, por un momento, dímelo.
Sí, ya estoy yendo para allá. Ya, y una hemoglobina glicosilada por debajo de esa. Yo considero que este paciente debería estar bien controlado. Entonces, ¿qué pasa? Como la glucosa se mantiene alta, el riñón solo te dice: yo esto te voy a reabsorber. ¿Ya? Yo no te puedo reabsorber más. Y como el paciente tiene 800, 600 tienen que perderse por la orina. Entonces, hay subadofosa, como se filtra por aquí, ¿verdad? Tiene el umbral de 200. Al pasar esto, ¿qué pasa? Imagínate que paso por, es como que yo intente sacar esta mesa por esa puerta. Recto, imposible. Entonces, ¿qué pasa con el poro? El poro se dilata. Segundo, como va pasando una macromolécula, que es la glucosa, la lámina o la membrana basal glomerular se comienza a tener algo que se llaman flux. Estos son residuos de glucosa. Ay, se me fue, me olvidé. Imagínate que la glucosa va dejando sus residuos. Residuos de glucosa, tiene un nombre, se me fue. Y se van depositando en la membrana basal glomerular. Y a esto, por último, como es una macromolécula, los pedicelos que están unidos se van desprendiendo. Entonces, con el pasar del tiempo, todos estos eventos que el paciente con esto piguave, lo mismo pasa, porque la glucosa es la cocaína y la heroína de la mayoría del cuerpo. En serio, si ustedes, la mayoría somos azucainómanos, esa es la palabra. Tú le suprimes a una persona los carbohidratos, a la semana parece loco. Es en serio, háganlo ustedes. No forman carbohidratos una semana y vas a ver qué pasa el evento de abstinencia o periodo de abstinencia. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente le das hipoglicemiantes orales, baja la glucosa y el paciente se siente mal, me da taquicardia, me da vómito, me da diarrea, doctor, si estoy que sudo, yo no dejo de tomar eso. Y deja de tomar el paciente del campo. Lo deja de tomar, regresa con 800, una cetoacidosis diabética, un humo esperomolar, y el paciente termina siendo, con el pasar del tiempo, primero la nefropatía diabética por esto, ¿ya? Entonces el paciente comienza a hacer los famosos nódulos renales o nódulos glomerulares, característica de los pacientes diabéticos por la acumulación o depósitos de, de los elementos glucosados o elementos de eliminación glucosada, algo así que tiene un nombre, se van perdiendo y se van depositando. Entonces aquí se va formando un nódulo que va desplazando las estructuras. Y a eso hace que haya escape de proteínas y el paciente termina haciendo dos cosas. Primero, nefropatía diabética y nefroesclerosis, porque como hay alteración endotelial, el paciente hace hipertensiones severas y hace alteraciones importantes renales. Entonces esas son las dos explicaciones más importantes que ustedes pueden entender para poder trabajar con los pacientes. Esto es lo mismo que ya lo explicamos, lo mismo. Esto es lo mismo, la tasa de filtración, el coeficiente de filtración, el coeficiente de filtración, yo no puedo medir cuál es el coeficiente de filtración, pero sí lo puedo calcular porque esa es la conductividad hidráulica que a mí me va a dar esa membrana. ¿Cómo la calculo? Con dos cosas. ¿Cuánto se filtró el glomérulo? 125, más la presión neta de filtración, que era las presiones que favorecen, 10. Entonces el Q o el coeficiente de filtración tiene que estar siempre en un rango entre 12.5 milímetros ml minutos por milímetros de mercurio. Esa es la tasa o el coeficiente ideal fisiológico. Esto es lo que hablamos ahorita. Y bueno, esto es lo mismo que acabamos de conversar detalladamente
los índices de resistencia, bueno, pues lo que habitualmente se da. Listo, chicos. Preguntas, préndete la luz. Preguntas, señores. Callen ahora. Abren ahora, callen para siempre. La próxima.